al ministro de Hacienda, por ejemplo, que estuvo tan ausente en el debate anterior. Nos hizo mucho daño que no hubiese un aval fiscal, nos hizo mucho daño que no hubiese un liderazgo del Ministerio de Hacienda en ese debate anterior. Así que el ministro del Interior, le pido yo aquí desde tu sala, debe liderar la organización de este debate. Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Estamos a días de que el gobierno de Gustavo Petro radique la nueva reforma a la salud, que lo que hace es retomar los puntos de la ya hundida reforma a la salud en un nuevo intento del gobierno por tramitar este articulado que hace parte de las bases del gobierno de Gustavo Petro. Y quien fue la ponente de la reforma a la salud durante la legislatura anterior y suena en la actualidad como ponente es la representante Marta Alfonso, quien está acá con nosotros. Representante, bienvenida a Semana, gracias por venir hasta acá. Y cuéntenos, ¿para cuándo la reforma a la salud? Porque llevamos un mes diciendo que ya casi la presentan y que nada que la presentan. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Semana por la invitación. Bueno, yo creo que la demora en la erradicación de la reforma tiene que ver con, un ejercicio de concertación muy intenso que viene haciendo el gobierno con distintos sectores académicos, clínicas privadas, hospitales públicos, trabajadores de la salud, sindicatos, es decir, tratando de que llegue la reforma más concertada posible y por supuesto el trabajo del ministro del Interior concertando también con los distintos partidos dentro del Congreso. Ese es un elemento. Otro elemento que posiblemente puede haber retrasado la erradicación de la reforma puede estar asociado a un debate que seguramente también hay al interior del gobierno sobre si es una reforma de carácter estatutario o una reforma de carácter ordinario. Yo espero que en efecto se radique como una reforma de carácter ordinario. Si se radica como reforma de carácter ordinario, vuelve a comisión séptima, o sea que está la posibilidad de que usted sea ponente. Pero si va a la comisión primera, usted no sería ponente, por lo menos al comienzo de este debate. Usted le pide al gobierno Petro, le pide al ministro del Interior, al ministro de Salud, que le den a usted nuevamente esa ponencia de la reforma de la salud. Creo que eso es autonomía, sobre todo de la mesa directiva de la comisión séptima, si llega a ser una reforma de carácter ordinario. Yo, independientemente de que sea designada ponente o no, haré el ejercicio que siempre he hecho. La academia, riguroso estudio, la concertación, diálogo con todos los sectores y el liderazgo disciplinado. Esta es una reforma que conozco a profundidad, que he estudiado, que creo fundamental para el país. He sido defensora del derecho a la salud desde hace muchos años, he trabajado en procesos de atención primaria en salud de manera directa, no desde un escritorio ni desde pensarlo académicamente, sino de ejecutarlo con la gente, con los médicos, con las enfermeras, en los hospitales de primer nivel. Así que independientemente de que sea o no ponente, de que vaya por séptima o por primera, estaré al frente del cañón debatiendo esta reforma con argumentos. Usted es de la Alianza Verde y es muy cercana al pacto histórico, es de los verdes más cercanos al pacto histórico. ¿Cree que tal vez hay una fisura entre personas, senadores, representantes cercanos al gobierno que están luchando por ser los que sean ponentes de la reforma de la salud para tener cierto caudal político a partir de este articulado? Puede suceder. Desafortunadamente en la política a veces priman más los egos y los intereses personales que lo estructural y colectivo de la legislación y la normativa para la cual hemos sido elegidos para definir leyes en favor de las mayorías. Puede haber seguramente sectores políticos, no creo que solo del pacto, que pretendan que esta reforma tenga un carácter estatutario para ellos poder liderar el debate. Y yo puedo entenderlo, pero creo que sería un enorme error
radicar esta reforma vía estatutario por comisiones primeras, porque sería abrirle la puerta a modificar el derecho fundamental, el núcleo esencial de un derecho que ha sido declarado como fundamental, que fue una pelea de décadas para que se declarara de esa manera, que recoge además la ley 1751 del 2015, un acervo jurisprudencial tremendo de décadas hasta declarar el estado inconstitucional de cosas en la salud en Colombia, que permite que se logre la ley estatutaria en el 2015. Volver a abrir ese debate y modificar estatutariamente el derecho a la salud puede generar cosas muy graves, es decir, que el derecho sea afectado en su núcleo esencial, que terminen metiéndose una palabrita, dos palabritas, un articulito, que terminen liberalizando, flexibilizando, tercerizando el derecho a la salud, es decir, aumentando las posibilidades de privatización del derecho a la salud, que ya ha estado bastante afectado por las dinámicas del mercado. En este debate, representante, hay un punto de contexto político. En su momento, la Comisión Séptima de Cámara aprobó reforma a la salud, lo hizo la plenaria de Cámara, se hundió, fue en Senado, pero si vamos a reforma a la educación, fue la Comisión Primera del Senado la que modificó las bases de lo que el gobierno de Gustavo Petro quería en esa reforma a la educación, y por eso fue que al final se hundió y no se dio el debate. ¿Corre el riesgo usted como parte de la bancada del gobierno, corre el riesgo el gobierno de que si se van por la Comisión Primera pasa lo mismo de la reforma a la educación y cuando se cambie lo que tiene de contenido pues se termina hundiendo? Exacto, es exactamente lo que estoy planteando. Por ejemplo, los dos proyectos que hoy están radicados por comisiones primeras, el proyecto de Cambio Radical y el proyecto de los independientes, como ellos mismos se han autodenominado, son proyectos que afectarían el núcleo esencial del derecho. Son proyectos que terminan atando el derecho fundamental a la demanda de servicios de salud. Y eso es muy grave. Quienes han estudiado a profundidad el derecho a la salud en Colombia, sobre todo su evolución constitucional, saben que atar el derecho a la demanda es casi que dejar el derecho a la salud a expensas del libre mercado. Una palabrita puede modificar profundamente el núcleo esencial y condenarnos a una mayor privatización del derecho a la salud en Colombia. Representante, en todo este tiempo ha habido reuniones de congresistas, ha habido reuniones de gobierno con sectores del sector salud para concertar la reforma. ¿Qué tan concertada va a llegar esta reforma? Y mi pregunta va dirigida hacia si esta vez si va a haber una aprobación tal vez un poco más rápida de la reforma de la salud, no como pasó la legislatura anterior en la que no hubo una aprobación pronta. Sí, yo creo que el gobierno ha trabajado fuertemente en un proceso de concertación. Creo que el ministro Cristo tiene una capacidad enorme y experiencia, sobre todo en el manejo del Congreso. Fue ministro del Interior más de 4 años, ha sido congresista, tramitó toda la reglamentación las leyes y decretos reglamentarios del acuerdo de paz. O sea, creo que es una persona muy avesada en el manejo de la política, que es lo que hace un ministro del Interior. Pero también creo que va a haber resistencias. De todas maneras, es una reforma que está tocando intereses muy sensibles de sectores económicos que se han enriquecido con los recursos de la salud. Es una reforma que afecta el ingreso de cerca de 90 billones de pesos anuales y es un monto que es progresivo año a año, así que no va a ser una reforma fácil. En los procesos de concertación que entiendo ha hecho el gobierno, yo no he participado, creo que ningún congresista ha participado de ese ejercicio de negociación entre gobierno y EPS, por ejemplo. Creo que se ha logrado sobre algunos artículos, porque lo que también han salido a decir es, por ejemplo, ASEM y algunas EPS, hemos concertado algunos artículos, pero no la totalidad de la reforma. Entonces va a haber debate definitivamente, pero de fondo hay
un elemento muy importante, y es que el sistema está en crisis. No está en crisis por este gobierno. Lo que este gobierno hizo al comienzo, hace 2 años, fue advertir que se avecinaba una crisis enorme en las EPS y en el sistema de salud, y que este gobierno no iba a salir como lo han hecho otros a financiar las deudas de las EPS y ponerles más plata para que pudieran sostenerse otro tiempo más. Eso ha sucedido ya en 3 oportunidades en Colombia, que en medio de la crisis los gobiernos salen a salvarles la crisis y por eso se han sostenido otros 8, otros 10 años más. Este es el primer gobierno que dice no vamos a financiar su crisis, acá hay que hacer una reforma estructural, porque si cada 10 años están en crisis es porque el sistema no funciona. Y como el gobierno ha señalado esto, que no va a salir a financiar las deudas de las EPS y a solventar la crisis estructural que tienen, pues acá no hay otra salida que concertar un mecanismo colectivo de las EPS, de las IPS, de las asociaciones de usuarios, de la sociedad colombiana, para poder superar este momento tan difícil que está viviendo el sistema de salud. Yo quiero preguntarle algo, representante, porque sí es cierto que hay una crisis del sistema de salud. Vemos que recientemente el Ministerio de Salud reconoció que hay algunos medicamentos de enfermedades crónicas que no se están consiguiendo. Vemos un video del superintendente de salud que va a un ente privado que entrega medicamentos y dice que supuestamente no entregan medicamentos que sí hay. Tenemos a casi la mitad de los colombianos en EPS que están intervenidas, pero del gobierno van 2 años y ya hay muchas medidas que se han estado aplicando para intentar mitigar esta crisis. ¿Es posible, representante, que la solución que plantea el gobierno con la reforma a la salud no sea la que se necesita, sino que haya que abrir más el debate con el resto de actores y el resto de partidos políticos para buscar una solución un poco más definitiva? Mira, el primer elemento es que la crisis de medicamentos, desabastecimiento, escasez en algunos casos, en monitoreo otros, son como 3 categorías de los faltantes de medicamentos en el mercado, está asociado a un elemento global. O sea, el mundo entero está viviendo una situación deficitaria en materia de medicamentos. En muchos países del mundo, por supuesto más, en quienes tenemos una dependencia absoluta de la industria farmacéutica internacional. Colombia es uno de ellos. Colombia acabó en los últimos 30 años con la Ley 100 todas las capacidades instaladas que teníamos para producir vacunas, para producir medicamentos, para incluso maquilar medicamentos. Han venido instalándose algunas capacidades por parte del sector privado, sobre todo, para maquilar medicamentos en Colombia o en América Latina, y eso hace que fluya más fácil algunos medicamentos. Pero quiero decir, primero que todo, la crisis en medicamentos es una crisis mundial, no solamente de Colombia. Lo segundo es que como no tiene el gobierno colombiano control sobre la industria farmacéutica, porque dependemos completamente del mercado internacional de los medicamentos, y además tampoco tiene control alguno sobre el sistema de salud, porque es administrado por terceros. Son las EPS las que organizan las redes de servicios, las que contratan sus propios servicios farmacéuticos incluso, es decir, han creado cadenas de medicamentos que son manejadas por ellas mismas, contratadas por ellas mismas, pagadas con los recursos del sistema de salud primariamente a ellas y luego sí al resto de prestadores de servicios. Lo que llamamos la integración vertical o los monopolios económicos de la salud, pues lo que termina pasando es que ellos pueden manejar los medicamentos, perdóname esta expresión, como se les da la gana. Entonces, una de las cosas que estamos viendo y que lo ha mostrado el superintendente en las últimas semanas es que pueden retener, por ejemplo, ¿cierto? Esas empresas contratadas por las EPS, que incluso pueden ser de ellas mismas, lo que hacen es decir, retenemos este medicamento, no entregamos este medicamento, puede haber stock, pero no lo ponen en la distribución, en las cadenas de distribución directa, y eso hace que pues haya medicamento, pero termine por allá guardado y por tanto se produzca un desabastecimiento en droguerías
o en sus mismas distribuidoras farmacéuticas o gestores farmacéuticos. Entonces ese es un segundo elemento, pero el tercero es que yo sí creo que ha habido un problema grave, profundo de política pública, de administración del sistema en materia de medicamentos, es decir, de la autoridad sanitaria, para actuar con mayor diligencia frente a esta situación. ¿Qué puede hacerse? Que el INVIMA, por ejemplo, meta muchos que están desabastecidos en algo que se llama medicamentos vitales, y eso permite que, por ejemplo, se traigan de otra parte, se compren por fuera de las bolsas que ya están establecidas, haya mecanismos administrativos para abastecer más de lo que hoy tenemos el mercado. Yo creo que ahí sí ha habido una dificultad. Y quiero preguntarle otro punto, representante. Se está diciendo que la UPC es insuficiente y que hay demoras en el no pago de los presupuestos máximos. Este punto sí atañe directamente al gobierno actual. ¿Hay alguna responsabilidad, a su juicio, de parte del gobierno con estas demoras que al final de cuentas la siente el paciente que está esperando una cita médica, que está esperando un especialista o un medicamento para una enfermedad crónica? Es un tema muy complejo. Estudiosos de la financiación del sistema de salud, incluido por ejemplo el doctor Félix Martínez, que ha sido un estudioso de la economía de la salud en Colombia, no de ahora, de años, es una persona que viene de la academia, pero también académicos de muy alto nivel como Luis Jorge Garay, entre muchos otros que han estudiado la economía de la salud en Colombia, Vicente Calvo, bueno, otros académicos muy importantes, han estudiado la configuración de la UPC, la información con la que se establece que casi toda proviene de las mismas EPS, y han dicho que realmente la UPC en Colombia se alcanza. Lo que pasa es que está muy mal distribuida y sobre todo muy mal administrada. No hay recurso para cubrir los servicios de salud que alcance si tú dejas que la gente llegue a las peores condiciones de enfermedad. Si tú no previenes, si tú no diagnosticas, si tú no tratas a tiempo, esa persona va a llegar al sistema de salud en un estado de mucho deterioro que va a implicar que tengas que poner medicamentos de alto costo, servicios de alta complejidad, que incluso ya no van a servir porque esa persona ya llega en un estado tan avanzado de su enfermedad, tan deteriorado en su sistema orgánico, que termina muriéndose después de enormes inversiones de capital en atender la salud, no la salud, la enfermedad de esa persona, en curar la enfermedad de esa persona cuando ya no se puede. Entonces, por supuesto, si tú dejas que la persona llegue al peor estadio de su enfermedad, pues vas a tener que consumir muchísima más cantidad de recursos en poder atender y tratar de salvar a esa persona. Eso desfinancia cualquier sistema de salud y es lo que ha venido pasando de manera sistemática y progresiva en el sistema de salud colombiano. Las personas no somos atendidas, no se previene la enfermedad, no somos atendidas a tiempo, no somos diagnosticadas a tiempo, no somos tratadas a tiempo, y cuando ya el sistema de salud se ve obligado a atendernos, estamos en esos estadios tan avanzados y entonces el costo es elevadísimo. Esa es una mala administración que han hecho las EPS del sistema de salud y de la UPC. De esa manera pues no les va a alcanzar jamás. Si hubiese un sistema preventivo, la plata tal vez alcanzaría. Y los cálculos que se presentaron con la reforma anterior demostraban cómo en el mediano plazo la atención preventiva y predictiva y resolutiva que propone el gobierno con su modelo de atención primaria en salud iba a generar una disminución de la presión financiera sobre el sistema en el mediano y largo plazo. Así que yo creo que este es un debate complejo porque hoy pues medimos la UPC y determinamos la UPC, la Comisión de Costos y Beneficios define ese monto con base en información que las mismas EPS entregan, que son las mismas que han generado una mala administración porque dejan que la gente se enferme gravemente para irse a atenderla y por tanto eso desborda el sistema de financiación de la salud. Representante, un último punto. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvo en el debate en comisiones séptimas en su momento, pero tenemos un nuevo ministro que está en esta discusión política, es el ministro del Interior.
¿Qué mensaje le deja usted acá en Semana al ministro del Interior para este debate de la reforma a la salud? ¿Le pide que vaya a Comisión Séptima y que se descarte Comisión Primera? Sí, le he puesto varios tweets por ahí al doctor Juan Fernando Cristo pidiéndole que esta discusión sea de carácter ordinario para no caer en ese error tan grave y peligroso de que se reforme el núcleo fundamental del derecho y terminemos dejando el derecho a la salud a expensas del mercado, de la demanda. Le pido también al ministro Cristo que organice muy bien la articulación de los distintos sectores que deben involucrarse en esta reforma desde el gobierno. No puede defender la reforma solamente el ministro, sino que tienen que participar sus viceministros, tienen que participar los directores de entidades, entiéndase el director del Instituto Nacional de Salud, el director del INVIMA, el director de la ADRES, todos los involucrados en el sector salud, en el sistema de salud colombiano, deben participar de esta discusión con voz. Ellos deben ser quienes lideran sus artículos, la Superintendencia de Salud, ellos deben liderar sus artículos, sus componentes de la reforma deben liderar el debate en el Congreso para que haya profunda claridad sobre su sostenibilidad, sobre la estructura que se está proponiendo. Debe participar el ministro de las TIC para que nos cuente cómo ha avanzado el sistema unificado de información interoperable, cómo ha avanzado la historia clínica, electrónica. Deben hablar todos los actores que tienen relación con el sistema de salud. O sea, compromiso de parte del resto del gobierno y no solamente del Ministerio de Salud y del INVIMA y la Superintendencia. Exacto. Y el ministro del Interior debe organizar esas intervenciones, debe organizar ese debate, debe poner a todo el Congreso de la República, al ministro de Hacienda, por ejemplo, que estuvo tan ausente en el debate anterior. Nos hizo mucho daño que no hubiese un aval fiscal, nos hizo mucho daño que no hubiese un liderazgo del Ministerio de Hacienda en ese debate anterior. Así que el ministro del Interior, le pido yo aquí desde tu sala, debe liderar la organización de este debate, poniendo al frente al ministro de Salud, a sus viceministros, a todos los directores y actores que tienen que ver con el sistema de salud, incluida la superintendencia, al ministro de Hacienda, al ministro de las TIC y muy posiblemente, si logramos meter elementos de formación del talento humano en salud, al ministro de Educación, porque tiene profunda relación para superar el déficit que hoy tenemos de profesionales de la salud en Colombia. Representante Marta Alfonso, pues gracias por estar acá en Semana y a ustedes sigan conectados con semana.com para más información.